Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Soy Natalia Soler, soy técnico en el Departamento de Innovación y Competitividad de COE Aragón y especialmente trabajamos en la oficina Acelera Pyme. Bienvenidos a este nuevo evento que hemos programado en el marco de la oficina, en este caso en colaboración con nuestros amigos de Nexio. Y bueno, esperamos que sea un evento sobre todo estimulante, inspirador, y un poco os presento en qué va a consistir. Primero, en primer lugar, pues José Ignacio Águila, gerente y director de negocio, de desarrollo de negocio de Nexio, hará una ponencia sobre transformación digital en industria, primeros pasos. Luego pasaremos a aterrizar todo eso y conocer de primera mano de proveedores de servicios de tecnologías IoT y IA en industria, pues casos de éxito y aplicaciones de estas tecnologías, con una mesa redonda que moderará nuevamente José Ignacio Águila, y brevemente al final expondré yo lo que son los servicios desde la oficina Acelera Pyme que prestamos, un poco pues para impulsar esas transformaciones digitales de las que vamos a hablar aquí, sobre todo con nuestra expertise de búsqueda de financiación, de apoyo y de programas pues para informaros y que podáis pues implantar esos proyectos de manera eficaz. Sin más, pues bueno, doy la bienvenida a todos y sobre todo le doy el paso a José Ignacio Águila para que vaya con su presentación. Gracias a todos y a todas. Así brevemente os indico, cuando acabemos habrá posibilidad de tomar un café, networking, han traído sus cachivaches, tanto de Signos IoT como de Nexio, pues para enseñárnoslos y demás, y bueno, pues que tendremos oportunidad, como digo, de tomar un cafecito y de hablar de una manera más distendida y ahí trasladar todas las preguntas que puedan surgir también durante la jornada. Pues bueno, gracias a todos, a todas, y os dejo con José Ignacio. Pues muchas gracias, Natalia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias al equipo de COE Aragón por abrirnos las puertas y dejarnos participar en esta jornada de transformación digital de industrias pymes aragonesas, que es lo que queremos ayudar, ¿no? Desde las empresas que estamos locales, intentar ayudar a esta transformación digital. Bueno, soy José Ignacio Águila, soy ingeniero de telecomunicación y después de unos cuantos años en pymes industriales de distinto calado y no pymes, también multinacionales como Siemens, este último año estoy en este proyecto personal y profesional de Nexio como gerente y responsable de desarrollo de negocio. Bueno, hoy la charla que quiero daros no es tan técnica y es más estratégica y de mentalización que otra cosa. Para la parte técnica tenemos luego la mesa de debate que entraremos más en detalles técnicos, pero yo quiero quedarme en unos primeros pasos porque lo que nos estamos encontrando al ir al mercado son bastantes empresas de un tamaño medio o pequeñito, o no tan pequeñito, que sí se encuentran una sobreabundancia de tecnología. No hace falta más que ir a The Wave para encontrar la cantidad de recursos tecnológicos que hay, pero hay un gap entre esa tecnología y luego el llevarla a práctica en proyectos reales, concretos, y las pymes normalmente no tienen tiempo, no tienen recursos y existe esa frontera, esa dificultad para poderlos llevar a la práctica. Entonces, la charla va un poco por ahí, para ver qué tiene que hacer esas pymes industriales para dar esos primeros pasos y tener un poco más de conocimiento básico sobre lo que es la transformación digital. Lo primero que quiero hablar, me gusta hablar de la palabra transformación digital o de las palabras transformación digital porque tienen una acepción súper amplia. Transformación digital es implantar un ERP para facturación electrónica. Transformación digital es implantar un CRM para clientes, ¿no? Todo eso es transformación digital, ¿no? Pero transformación digital también es ponerle unos cuantos sensores a una máquina industrial para medirle sus parámetros de proceso y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, una llamada de atención a que transformación digital es muy amplio y a veces uno se apunta a una jornada de transformación digital porque quiere digitalizar su fábrica y le hablan de facturación electrónica y dice, pues yo no tenía que haber venido aquí. O sea, es un poco una llamada colectiva para que llamemos a las cosas de una manera un poco más particularizada y específica, porque si no, no... Bueno, empezando un poco con la charla, hay una serie de promesas incumplidas en la industria que nos habían prometido que la tecnología iba a resolver, por ejemplo, averías de maquinaria, que la tecnología nos va a ayudar a que haya menos, conectividad inalámbrica, que siempre ha sido un tema problemático, pues con la tecnología del siglo XXI va a ir mucho mejor todo. Vamos a tener menos incidentes o accidentes laborales en tema de seguridad laboral en la industria.
o vamos a ser capaces de despilfarrar menos los recursos naturales, vamos a gastar menos agua, vamos a consumir menos energía, luego hablaremos con especialistas en la materia. Y esto se nos ha prometido a lo largo de los años, pero hoy en día seguimos teniendo una serie de problemas que más me gusta llamarle dolores, igual cambiaré la palabra. Todavía tenemos bastantes dolores en la industria. No hace falta que levante nadie la mano, pero cuando hablo de estas cosas, mucha gente se ve reflejada en este espejo, ¿no? Productividad de la planta inferior a la esperada. Nuestros clientes nos lo dicen. Yo me puse una planta para que me fabricara 40 toneladas a la hora de no sé qué producto y me fabrica 20. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no produzco lo que yo quería? Imposibilidad de conocer el estado de las instalaciones productivas en tiempo real y en remoto. Una cosa lleva a la otra. Si uno no puede estar todo el día encima de la planta y no lo puede controlar o monitorizar en remoto porque la planta está en no sé qué localidad y la central está en no sé qué otro sitio, malamente vas a poder gestionar algo que no mides y no controlas. O, por ejemplo, calidad del producto no controlada en tiempo real. Yo sí que controlo la calidad de mi producto porque vengo una vez al día y hago una prueba de calidad. Me llevo una probeta con no sé qué cantidad de producto y me voy al laboratorio y certifico que esto está en el rango de temperatura o de humedad o del parámetro X, ¿no? Sí, ¿y el resto del día qué? ¿El resto del día qué pasa si vienes con una palada con la retroexcavadora, con una palada nueva de árido que justo estaba más mojado o más frío? No me digas que estás haciendo un buen control de calidad porque no lo estás haciendo. Tienes mucho mejor si haces un control en continuo, ¿no? Alta dependencia del factor humano, esto me encanta. Tengo aquí una máquina que es mi máquina principal, que tiene 50 variables de entrada y de salida, temperaturas, velocidades de giro de un trommel, el soplador de aire caliente, la temperatura de ese aire, el caudal de ese aire. 50 variables de entrada para conseguir que el producto esté dentro de una horquilla de parámetros de salida, ¿no? ¿Y esto quién lo gestiona? No, yo tengo aquí unos reguladores, un cuadro eléctrico maravilloso, esto está automatizado, sí, pero al final hay un señor que es el experto molinero o el experto tromelero o el experto en lo que tú quieras, que es el que al final está cocinando las fórmulas, ¿no? Y ojo que no se ponga malo, ojo que no se vaya de vacaciones, porque entonces, ¿a quién pones? Esto está pasando hoy, ¿eh? O sea, mucha inteligencia artificial, pero esto está pasando en las pymes de Aragón, en clientes nuestros, o sea que no me tengo que ir muy lejos. Averías imprevistas en las máquinas principales. Este molino funcionaba muy bien hasta que de repente se le rompió el rodamiento principal. Toma, tienes una fábrica que se dedica a moler y te quedas sin molino. Pues 2 semanas sin molino, pues no hace falta que siga la conversación, ¿no? Imaginaros el chandrío hasta que viene el rodamiento, hasta que lo cambias, no sé qué, no sé cuántos. Pues no sería mucho mejor que tuviéramos esa máquina sensorizada para poder anticipar esas posibles averías. Ganaríamos tiempo de reacción a base de monitorizar esas vibraciones y en ese tiempo en el cual la máquina ya está dando señales que un humano no detecta, pero unos buenos sensores de vibración o de consumo energético sí. Uy, perdón, que me he pasado. Falta de control de las condiciones ambientales, bueno, por temas de salud laboral y temas de seguridad industrial. Yo creo que todos nos acordamos de desgraciados incidentes donde una harinera salta por los aires, pues en fin, si tú monitorizas muy bien o lo mejor que puedas tus condiciones ambientales, en nivel de CO2, en nivel de partículas en el aire, bueno, pues reducirás las probabilidades de tener una desgracia, ¿no? Por el tema de seguridad industrial y también laboral. Consumo energético optimizable. Ojos que no ven, tortazo que te pegas. Sería mucho mejor para tener optimizado el consumo eléctrico, medirlo para luego poder mejorarlo. De esto luego Benito nos dará una masterclass. Penalización por exceso reactiva. Yo ya me he encontrado clientes que están en su negocio, no son expertos en gestión energética y para cuando se dan cuenta que se han quedado con la batería de condensadores de reactiva fuera de servicio, se han dado cuenta 3 meses después, cuando el contable viendo las facturas ha dicho, oye, ¿por qué estamos pagando 1.000 euros más al mes en una cosa que pone aquí, penalización por exceso de reactiva? Y para cuando te das cuenta ya has pagado 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, porque te ha saltado el automático de la batería de condensadores. ¡Qué tontada! Esto me ha pasado, ¿eh? O sea, esto yo lo he visto. Pero si estás monitorizando en tiempo real la reactiva de tu planta, que es una cosa súper básica, pues le pones remedio en el momento. Lo mismo de siempre, ganamos tiempo de reacción, que es lo que conseguimos con la digitalización, tener todo mucho más monitorizado, mucho más controlado para poder actuar antes. Ganamos tiempo de reacción.
Bueno, avanzamos. ¿Por qué no se soluciona esto? Allá que vamos. Pues, en mi humilde opinión, por 3 factores principales. El primero y no más importante, pues porque decimos que no tenemos personal propio, añado técnico, para implementar un sistema así. Es verdad, las empresas de pymes de 20, 30, 50 personas bastante tienen con lo que tienen, de sacar adelante su producción. No siempre es fácil encontrar un equipo, asignar un equipo para poder implementar un proyecto de transformación digital. Esto es así, pero tiene solución. Luego también se alude o nos excusamos, ¿no?, que la inversión es de un coste elevado. Es que digitalizar mi planta es que vale mucho dinero. ¿Y si luego no funciona? ¿Y si meto aquí no sé cuánto dinero y luego no saco nada de esto? Estoy enterrando bastante dinero. También tiene solución esto. Pero la más importante para mí es la de en medio, que he puesto mentalidad, pero bueno, más bien sería mentalización. O sea, si el empresario, si el CEO, si el director industrial, si el jefe de operaciones, si el que tiene que tomar la decisión y empujar para que la planta dé ese paso adelante, no está mentalizado de que esto es la digitalización, la transformación digital, le va a proporcionar una ventaja competitiva, porque va a ganar ese tiempo de reacción y al final va a mejorar su resultado operativo, va a reducir sus costes, va a ser más eficiente, su producto va a estar mejor controlado en calidad, van a minimizarse los dolores que hemos visto anteriormente. Si el que tiene que tomar la decisión no está mentalizado, nos vamos todos ya porque no hay nada más que hablar. Ese es el problema principal que nos estamos encontrando y que luego en la mesa de debate, supongo que con mis colegas que nos van a acompañar hoy, dará bastante juego. Ese es el problema. Ahí es donde hay que poner el foco y por eso lo he puesto con mayúsculas. Con lo cual, si alguna pyme industrial nos está escuchando y realmente quiere mejorar sus procesos, su ventaja competitiva, que se autoconvenza a sí mismo en primer lugar de que tiene que hacerlo y luego seguimos hablando. Porque el futuro de la industria será digital o no será. Yo aquí había puesto anteriormente una un poco más tremenda que ponía digitalizarse o morir. Me parece un poco exagerado, ¿no? Pero es eso, digitalizarse o morir, porque el que no se digitalice le va a adelantar su competencia por la derecha. Ya está, porque va a encontrar esa ventaja competitiva que uno mismo, por falta de mentalización, no quiere adoptar. Y este es el trabajo de evangelización que tenemos que hacer entre todos los que nos dedicamos a esto, Benito, Daniel, Javier y otros tantos que estamos aquí peleando porque nuestra industria de nuestra tierra no pierda ventaja competitiva. Por eso estamos hoy aquí. Vale, entonces, ¿cómo se resuelven esos dolores y esos problemas que hemos visto, esos factores que, pues, con un partner de confianza? Esa es la clave. O sea, no todo el mundo puede saber de todo. Zapatero a tus zapatos. El que está haciendo áridos, áridos. El que está haciendo camiones, camiones. No pretendamos ser todos expertos en IoT o en inteligencia artificial porque es imposible. O en sensórica o en... No. A lo mejor las empresas y a grandes corporaciones tienen sus propios equipos, personas que se dedican a transformación digital, pero no es lo habitual. Con lo cual, una pyme industrial aragonesa, que es lo que nos trae hoy aquí, lo que tiene es que apoyarse en un buen partner. Nexio o quien sea, pero un buen partner de confianza que le ayude a hacer esa transformación digital. Y luego también para solucionar, esto soluciona el tema del personal que decíamos, y la solución para el tema de la inversión es ir hacia soluciones paquetizadas y servitizadas, suscripción como un servicio. No hace falta invertir en una cantidad de dinero monstruosa en una plataforma que luego igual no me vale. Alquila una suscripción mensual durante un tiempo para una pequeña parte, para un pequeño proyectito, que eso lo puede pagar cualquiera, como el que paga una suscripción de Office 365, y si dentro de un tiempo te gusta, ya te plantearás si te la compras, pero de momento pruébala, no te excuses en que es caro porque es mentira. Además, hay una serie de ayudas, aquí he puesto algunas, no son todas, pero tanto de ámbito europeo, como de ámbito nacional, como de ámbito autonómico, ¿no? Bueno, llamo la atención sobre los kits digital, que todavía están activos para determinados tamaños de empresa, hasta el 30 de junio se pueden solicitar, y bueno, luego nuestras compañeras de COE Aragón hablarán del tema. Con la oficina Acelera Pyme todavía tenéis acceso, las pymes de determinado tamaño de usuarios, de empleados, a solicitar ayudas del kit digital. Recomiendo ampliamente esa herramienta porque es una muy buena manera de empezar a probar un proyectito de digitalización en vuestras pymes. Y también quiero llamar la atención sobre el European Digital Innovation Hub,
el Aragón European Digital, el Aragón EDI, que es un gran desconocido, siento decirlo, pero es así, y bueno, sirva esta gotita de arena para que lo conozcáis todos, a través del Aragón EDI, que está compuesto por Universidad de Zaragoza, ITA, COE Aragón, 7 entidades que pueden ayudaros bastante en este tipo de proyectos. Vale. Bueno, ahora voy a hablar un poco de mi libro, si os parece. Que Nexio, ¿quiénes somos Nexio? Pues somos una empresa de ingeniería tecnológica que transforma. Somos una empresa que desarrolla tecnología. Tenemos bastantes proyectos en la trastienda de desarrollo tecnológico. Somos muy pequeños y al mismo tiempo muy innovadores y muy desarrolladores de tecnología, si veré la expresión. Pero bueno, en lo que nos trae hoy aquí, que es transformación digital, lo que nos proponemos es ayudaros a las pymes a medir las variables que sean más críticas en vuestros negocios, vuestros dolores, que en un caso no tienen por qué coincidir, de hecho nunca coinciden. El dolor de una empresa puede ser el consumo energético, una factura eléctrica enorme porque son intensivos en consumo eléctrico, pero el dolor de otra empresa puede ser otro, consumo de agua, condiciones ambientales, calidad de producto, averías de maquinaria. O sea, el dolor de cada empresa no tiene por qué coincidir con el de al lado. Pero nuestro objetivo es ayudaros a medir esos dolores para con esos datos poder optimizar y al final mejorar esas circunstancias, que al final mejorar el resultado de vuestra empresa, vuestros costes operativos, etcétera. Porque al final lo que buscamos, como he venido anticipando anteriormente, lo que queremos es ganar tiempo de reacción gracias al IoT. Si somos capaces de tener los parámetros de proceso bien medidos, bien monitorizados, seremos capaces de ganar tiempo para anticipar esas averías, para anticipar esos problemas y esos dolores y poder reaccionar y minimizar en lo posible el impacto de esos problemas. Gracias al IoT, el Internet de las Cosas, que es la tecnología en la cual Nexio somos fuertes, junto con inteligencia artificial. Bueno, aquí 4 pinceladas, no os quiero aburrir, no quería que fuera una charla técnica y no lo va a ser, pero 3, 4 diapositivas un poquito más técnicas sí que vamos a meter. Entonces, en cuanto a los fundamentos del IoT, al final hay una serie de piezas del puzzle, vamos a decirlo así, para definir un proyecto de transformación digital, y varios elementos que hay que tener en consideración. El consumo energético de los dispositivos, no es lo mismo si vas a tener un enchufe cerca o no, o si el dispositivo va a estar ahí perdido en un campo y tienes que preocuparte muy mucho de cuánto van a durar esas baterías. La conectividad, que por ejemplo podemos ver en lo que es el gráfico, la conectividad a nivel mundial de las tecnologías más utilizadas para IoT, tanto Narrowband IoT, que tenemos amplia cobertura, y también LTE, lo que sería tecnología celular, o ambas, ¿no? Entonces hay sitios como podéis, por ejemplo, ver en Centroamérica o Chile, donde solamente hay tecnología celular. En cambio, en Rusia, China, India, etcétera, lo que está en azul, solamente es tecnología Narrowband IoT, mientras que hay otras zonas como América del Norte, la mayoría de América del Sur, Europa, Australia, que están ambas tecnologías disponibles. Entonces, a la hora de hacer un proyecto, no estático, no digitalizar una planta, sino imagínate digitalizar bienes de equipo, una empresa que fabrica lo que sea, compresores, y que los manda a todo el mundo y que los quiere tener digitalizados. Pues es muy importante saber a qué países vas a ir, porque la conectividad inalámbrica te la van a dar estos operadores y tienes que tener preparado tu dispositivo para poder funcionar con esa tecnología. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero como decía antes, son varias patas las que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese proyecto global de transformación digital de tu planta o de los bienes de equipo que tú estés fabricando, ¿no? Bueno, los modelos de negocio es otra pata que he comentado antes un poquito. El tema de la servitización o los modelos as a service, muy importante esto. Ojo a la hora de adoptar una plataforma de IoT o encargarle un proyecto a alguien, pues sí que es verdad que a veces te van a proponer una inversión de unos cuantos ceros. Bueno, plantearos la posibilidad de alquilarlo, una servitización. Suscripción as a service. Esto está disponible en Nexio, lo tenemos. Lo tenemos porque tenemos una plataforma de transformación, una plataforma de IoT propia, desarrollada en colaboración con el ITA, con el Instituto Tecnológico Aragón. Y esto nos da un plus, un valor añadido en comparación con otras empresas que su plataforma no es suya. Nosotros la podemos adaptar, porque para eso es nuestra, a casuísticas concretas de plantas productivas, de fabricantes. Yo quiero una plataforma para que mis placas fotovoltaicas, mis plantas por el mundo las pueda tener monitorizadas, te lo vamos a adaptar.
Bueno, entramos un poco más en tema, ¿no?, de lo que es IoT. Empieza todo por la sensorización. Aquí una imagen vale más que 1000 palabras. La capa física de lo que es el IoT, la digitalización del mundo analógico. O sea, de lo primero que se trata es de captar esos datos y que sean datos de calidad. De aquí parte todo. De lo demás no hablemos si no tenemos datos y no son datos de calidad. Benito también va a hablar mucho sobre los datos de calidad después. Entonces, sensores hay miles en el mercado. Esto está todo inventado. No hace falta dedicarle mucho tiempo a esto porque hay miles, pero el que tiene que dedicar tiempo es el integrador o el nexio de turno, que es el que tiene que elegir el sensor comercial más adecuado para tu necesidad concreta. Y eso también requiere de una cierta experiencia, de unos ciertos años de rodaje para elegir el sensor económicamente menos costoso, pero que técnicamente cumpla lo que necesitamos. Sensores hay de todo, de presión, de fuerza, de vibración, de todo lo que tú quieras. En nuestros proyectos de Nexio es lo único que no es nuestro, porque está todo inventado, escoger el que necesites. A partir de aquí, ya todo es nuestro. Esos sensores se conectan a unos microcontroladores, tarjetas controladoras o nodos, como los que podéis ver en la parte inferior de la pantalla y que luego vais a poder tocar con vuestras manos. Hemos traído algunos ejemplos. Son como mini ordenadores pequeñitos, de más o menos capacidad, y que tienen capacidad para conectar N sensores, uno o varios sensores, analógicos, digitales, llevan su microcontrolador, su memoria. Bueno, hasta aquí el sensor normalmente se conecta cableado y a partir de aquí, hacia arriba, hacia la nube, ya es todo de manera inalámbrica. Nosotros en concreto apostamos por la tecnología Thread, aunque podemos incorporar otras tecnologías inalámbricas. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, tenemos LoRa, luego veremos una gráfica. Nuestros nodos se comunican entre sí haciendo una red mallada, de manera que todos se comunican con todos. Los mensajes con el dato del sensor van saltando de un nodo a otro hasta que llegan al punto de salida, que es el border router o gateway, que sería el que tenéis, por ejemplo, abajo a la derecha, pero de estos también hay distintas versiones comerciales. Con lo cual, al final, lo que se trata es de sensorizar tu planta con una serie de sensores comerciales que van conectados a unos nodos. Esos nodos ya, de manera inalámbrica, son capaces de lanzar el mensaje a la nube. En esos nodos se puede realizar edge computing, una palabra que está muy de moda últimamente, computación en el extremo, de manera que ahí mismo ya se puede decidir si, por ejemplo, un sensor me está diciendo que la temperatura de un horno está superando un determinado umbral, corto la alimentación. Porque esta plataforma, la nuestra al menos, es bidireccional. Con lo cual tú puedes leer sensores, pero también puedes actuar sobre actuadores. Motores, extractores, ventiladores, relés. Entonces, es muy importante esto porque te aísla de los posibles problemas de conectividad hacia Internet. O sea, no puede ser que una caída de un operador Movistar te deje sin un control de temperatura de un horno. Es decir, si este horno está consumiendo este dispositivo, este motor, más de no sé cuántos amperios, corta porque algo se ha roto. Eso no puede depender de la conectividad a Internet. Movistar es casi perfecto, pero no es perfecto. Y Vodafone tampoco, y nadie lo somos. Entonces, estas decisiones o reglas de negocio, que es como le llamamos, se toman en el extremo. La tecnología está avanzando a tanta velocidad que hoy en día es posible tener dispositivos de computación en el extremo cada vez más potentes, cada vez más baratos, donde además le podemos incrustar modelos de inteligencia artificial, vamos a decir, recortados. Se aplican técnicas de poda y cuantización, que se llama, para que modelos que normalmente ocuparían varios gigas se recortan, se les quita un poquito de precisión o de funcionalidad, pero es más que suficiente, y de manera que puedes correr algoritmos de inteligencia artificial en el extremo, en dispositivos como estos. Esto es una realidad hoy. Voy mirando el tiempo para no quedarme sin ese tiempo. Vale, voy avanzando. El tema de la gestión de la energía es muy importante. Como decía antes, son varios elementos los que hay que tener en cuenta a la hora de definir un proyecto de transformación digital, y uno de ellos muy importante es el energy harvesting. ¿Cuánto van a devorar de energía nuestros dispositivos? Porque es muy importante. No puedes poner un dispositivo en el campo que tengas que ir a cambiar las baterías cada mes, porque eso no se vuelve poco operativo, por ejemplo, ¿no? Vale, en cuanto a conectividad inalámbrica, sí, pues por ejemplo en una fábrica tendríamos un entorno más o menos cercano, ¿no?, de poco alcance, por así decir.
Es por eso que nosotros apostamos por la tecnología Thread, ahí lo he marcado en amarillo, pero tenemos otras, podría ser Bluetooth, podría ser Zigbee, todo para lo que es la conectividad de esos nodos entre sí hasta que salen a Internet, ¿no? Luego puedes tener otros proyectos de red de área extendida, WAN, donde necesitas otra tecnología inalámbrica porque el área de cobertura es mucho mayor. Imaginaros una explotación agrícola, imaginaros una mina a cielo abierto, que tienes ahí varios kilómetros cuadrados y no puedes dar esa conectividad de nodo a nodo con una tecnología Thread, porque el alcance es el que es, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la posibilidad de apoyarte no en una red propia, que sería, por ejemplo, una red Thread o una red LoRa, que puede ser propia. Puede ser que tengas que ir a una red de operadores, pues una red de Narrowband IoT que te ofrezca Movistar o Vodafone. Bueno, pero esto hay que analizarlo, o sea, es que cada proyecto tiene una respuesta. Para ti lo mejor puede ser Thread, para ti LoRa, pero para ti Narrowband IoT de Vodafone o de Movistar, o de quien sea. Entonces, esto es algo que hay que analizar por la empresa integradora o partner de confianza o ingeniería a quien se le encargue el proyecto. Aquí tenéis una pequeña gráfica donde podéis ver que hay muchas tecnologías de conexión inalámbrica, por tanto no es trivial elegir la más adecuada. Llamo la atención para el que no lo conozca el tema de la tecnología wireless celular para IoT, que es el Narrowband IoT, muy utilizada en los últimos años. Hay aproximadamente, hablo de memoria, 7 millones de líneas conectadas de Vodafone, ahora mismo en España, y un poquito menos de Movistar. A mí me sorprendió, pero es así, el líder es Vodafone en líneas conectadas de IoT en España. Total, pues más de 13 millones de líneas entre los dos operadores dominantes. Pero esta es una tecnología que está, dicen, la previsión de los gurús tecnológicos es que está de capa caída. Esto va a ir a menos. Parece que va a venir el 5G privado, redes privadas. Nuestros amigos de Deltronic aquí de Zaragoza fabrican este tipo de infraestructuras. Aprovecho para echarles un capote. Y bueno, simplemente que sepáis que con la tecnología Narrowband IoT, con una misma antena del mismo operador, puedes tener una cobertura que para señal de datos o de telefonía de voz no se tiene. Es decir, ahí en medio de un campo que tu teléfono no te permite hacer llamadas, sin embargo sí que puede ser que tengas conectividad Narrowband IoT, porque hay como unos 20 dB de diferencia entre el nivel de señal que necesita el servicio de voz y de datos móviles en comparación con el servicio de Narrowband IoT. Otra ventaja que tiene es la penetración a nivel de muros, ¿no? Un GPRS no te atraviesa ni una pared, mientras que un Narrowband IoT puede atravesarte 2 paredes. O bajar a un sótano. En un sótano donde tengas un depósito de gasoil, o de agua, o de lo que sea, a lo mejor no le puedes dar conectividad por 4G, pero sí le puedes dar conectividad por Narrowband IoT. Bueno, detalles técnicos de la conectividad. Aquí se puede ver, quizá mejor todavía, ese compromiso que hay entre lo que sería el ancho de banda de esa tecnología inalámbrica que elijamos en comparación con lo que sería el alcance. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para pequeñas radios de cobertura, ¿no? Por ejemplo, Thread, que es la que nosotros estamos implementando ahora mismo en proyectos industriales, pues puedes llegar a un alcance de hasta casi 100 metros. ¿Vale? No necesitamos tanto porque los nodos se comunican entre sí y de nodo a nodo ya tienes ese alcance, ¿no? No hay nodos que estén separados más de 100 metros entre sí normalmente en una fábrica. ¿Vale? Sin embargo, el ancho de banda de Thread pues es el que es, ¿no? Entre 100 kilobits y 1 megabit, ahí se ve. Y dice, no, es que yo necesito mucho más ancho de banda, pues te tienes que ir a otras tecnologías. No, es que yo necesito mucho más alcance, yo es que estoy en medio del campo, es que tengo una granja, una explotación agrícola y tengo que monitorizar pluviometría, humedad en la tierra, etcétera, etcétera. Pues típicamente me voy a ir a LoRa, porque ahí tengo varios kilómetros de cobertura. Bueno, que sepáis que esto existe y que alguien tiene que saber del tema para elegir lo más adecuado para el proyecto. Vale, luego aquí simplemente una mención al IIoT, que para el que no lo sepa, la primera I es Industrial Internet of Things. Es la palabra que nos hemos inventado para hablar del IoT específico para industria, ¿no? Donde hay cosas que son específicas para industria. En una industria típicamente te vas a encontrar muchas máquinas y muchos dispositivos cuya comunicación pasa por un bus de campo como el RS485, cosa que no te vas a encontrar en otro sitio más que en una industria.
pues tu plataforma de IoT tendrá que ser capaz de entenderse con ese bus RS485, con ese dispositivo que está ahí, que puede ser pues desde un inversor de placas fotovoltaicas hasta un cargador de coche eléctrico o un dispositivo industrial que desde, yo no sé por qué, pero desde hace varias décadas se implantó el RS485 y ahí sigue. Entonces, porque tú vas a entrar en una industria y te vas a encontrar tecnologías heterogéneas. Y con todas te tienes que apañar, con un PLC de Siemens, con un PLC de Onron y con no sé qué dispositivo que se conecta por RS485. Pues entiéndete con todos, porque si no, no vas a tener la globalidad de la información. Entonces es muy importante en industria las comunicaciones PLCs plataforma. Ahí lo dejo. O sea, que no es simplemente, me voy a coger una licencia de no sé qué plataforma IoT que está en Internet que la he visto que es barata. Sí, ya, pero ¿y esa plataforma se va a entender con tu dispositivo RS485? ¿Se va a entender con tu PLC de tu máquina? Ahí lo dejo. Luego, en cuanto a estandarización, pues ahí empieza a haber ya ciertos requisitos y, bueno, sí que quiero aquí que suene el Cyber Resilience Act y la directiva NIS2, que nos va a obligar a los fabricantes de dispositivos digitales conectados a tener unos procedimientos y unos niveles de seguridad reforzados para, bueno, resumiendo, para prevenir situaciones como que un ciberataque pues, pueda paralizar lo que se consideran en sectores críticos. Esta directiva segmenta un poco la tipología de infraestructuras que se pueden ver atacadas. Entonces, lo que se le exige, por ejemplo, a fabricantes que suministran dispositivos para plantas nucleares, por ejemplo, o para aeropuertos, y lo que se consideran infraestructuras críticas, pues tienen un nivel de refuerzo mucho mayor que otras infraestructuras conectadas donde no habría tragedia humana, por así decirlo. Bueno, vamos terminando ya. Esto sería un poco para los frikis de la tecnología. Si la ponencia es primeros pasos, con lo cual, pues bueno, pero si algún friki está entre nosotros, esta es la infraestructura, la arquitectura, perdón, de la plataforma IoT de Nexio, donde podéis ver en la parte izquierda lo que es el edge, el extremo, son los nodos controladores propios o también ajenos, podemos integrar nodos ajenos. Los border routers, que son los que dan la conectividad a Internet. Luego siempre hay en medio un elemento que es como una oficina de correos, es la analogía que siempre se pone, que es el broker MQTT, que es el que se encarga de repartir los mensajes con todos los datos de los sensores, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y según vamos yendo hacia la derecha, ya llegamos a la nube, donde nos encontramos todos los dockers o contenedores de nuestra plataforma, su base de datos relacional y la no relacional, InfluxDB, para digerir todos los datos masivos de todo tipo, no estructurados, que nos puedan venir de los sensores. Y bueno, pues el frontend, la capa de analítica. Y bueno, luego si alguien tiene curiosidad, en un ordenador que hemos traído podréis ver cómo es ese frontend y cómo es la capa de analítica que hemos desarrollado con Grafana. Bueno, de aquí lo importante que quería decir es que en los nodos se puede realizar ese procesamiento y esa toma de decisiones, que es lo que se llama Edge Computing, tomar decisiones en el extremo. En el border router, antes de salir a Internet, con la información de todos los nodos de la planta industrial, también se pueden tomar decisiones ahí, de otro nivel, con más información. Eso es lo que se llama fog computing, o computación en la niebla, un concepto poco oído. Y luego ya cuando sales a Internet, en la nube, en el cloud, pues y en toda la infraestructura que está corriendo en el back-end, es donde se toman las decisiones en el cloud, que es el cloud computing. O sea, hay 3 niveles en los cuales se pueden tomar decisiones. Y hay que también saber decidir qué decido dónde. Esto es un poco un pantallazo para que veáis cómo es nuestro frontend. Esto es nuestro proyecto piloto en el espacio DIC del ITA, a quien también quiero agradecer toda la colaboración que nos han prestado todo este tiempo para desarrollar esta plataforma, que cuenta con el aval técnico del ITA, ahí lo dejo, donde se puede ver dispositivo por dispositivo cada uno de los sensores que tiene incorporados, ¿vale? Esta es por así decirlo, una forma de ver la información. Y esta es la otra forma de ver la información, con un cuadro de mando, donde en cada planta, cada gestor de planta, pues querrá ver lo que quiera ver. Alguien querrá ver velocidades, otro querrá ver amperios, otro querrá ver niveles de llenado de depósitos. Esos KPIs más relevantes para cada caso
los configuramos en una sala de control con tantas pantallas como haga falta. O sea, en un caso serán 10 KPIs, en otros 200, yo qué sé, cada proyecto es un mundo. Con sus alarmas, con sus umbrales, nivel superior. Si pasa de este nivel me avisas, me mandas un correo o me llamas al móvil. Y esto es lo que hacemos en Nexio, transformación digital de procesos industriales. Acabamos de terminar la transformación digital completa de 2 plantas de áridos enteras en Teruel. Cuando digo completas, es completas, desde los trómeles, desde los molinos de pendulares, desde las condiciones del árido cuando entra y cuando sale del trómel para temas de control de calidad, consumos de motores, consumos eléctricos, condiciones ambientales, nivel de partículas en el aire, etc., etc., etc. Nuestro método de trabajo responde a una metodología pues, clásica de ingeniería. Pues, incorporamos una primera autoevaluación para que el propio cliente se pueda responder a sí mismo si es candidato para una digitalización o no. Pero bueno, lo basamos casi siempre en esa consultoría previa al paso 2, donde expertos, ingenieros técnicos de teleco o de industriales, vamos a la planta del cliente y le hacemos nuestra mejor radiografía, la mejor que podemos hacer para ayudarle a mejorar. A partir de ahí se hace una propuesta y si se acepta, pues se hace el proyecto ya de ingeniería, la instalación puesta en marcha y seguimiento y acompañamiento. Muy importante. No te dejo ahí la plataforma y me voy corriendo. No, estoy ahí para ayudarte en todo lo que te pueda surgir y puedas necesitar. Bueno, pues esto ya hemos hablado un poco, todo lo que podemos conseguir con estas herramientas de digitalización, aumento de productividad porque lo voy a controlar, reducción de costes energéticos porque lo voy a controlar, mantenimiento predictivo porque voy a estar midiendo toda esa sensórica, seguridad industrial y laboral, mejora de procesos industriales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos a bordo un buen equipo de ingenieros industriales y de telecomunicación, cada proyecto es único, hay que mirar cada proyecto a proyecto. Y ya para terminar, como conclusiones, y ahora ya sí que sí, decíamos al principio de la charla que los 3 principales factores que hemos encontrado como resistencia para que las empresas se digitalicen o se transformen digitalmente y adopten la digitalización como una ventaja competitiva es sobre todo la mentalidad o mentalización de los CEOs o de los tomadores de decisiones, y ahí es donde tenemos que evangelizar a tope. El tema de la falta de personal propio tiene solución, porque para eso estamos las empresas de ingeniería, partners de confianza como Nexio. Y el tema de la inversión de alto coste, pues tampoco es así, porque la tecnología cada vez es más asequible, existe la posibilidad, al menos en Nexio, de que se accedan a estas plataformas con un modelo de suscripción como un servicio, SaaS, servitización, y luego hay programas de ayuda, como alguno que hemos visto y más que hay, ¿no? Con lo cual yo lo que recomiendo, y así termino, es empezar por un proyecto pequeño de rápido resultado. No seamos ambiciosos. Nosotros hemos empezado con 2 proyectos enteros por las circunstancias de exigencias del guión, pero lo que yo recomiendo es animarse a dar el paso, no tener miedo, elegir un partner de confianza, alguien que sea solvente técnicamente y que nos ayude a implementar un primer proyecto no demasiado ambicioso, pero que consiga un resultado pronto, para que eso genere esa confianza y la motivación suficiente para seguir dando pasos hasta que al final un buen día habré digitalizado la planta entera. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Al final podemos hacer preguntas cuando estemos en la mesita y al final. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy inspirador y interesante. Os he visto tomando fotos. He olvidado de decir al principio que podremos enviar la presentación. Igual que se está grabando el evento, también recibiréis el enlace a la grabación pues, para poderlo visualizar con tranquilidad y difundirlo de la manera que consideréis oportuna, ¿vale? Damos paso a la mesa redonda, como decíamos, un poco para bajar a tierra todo esto que se ha ido lanzando. Para ello vamos a contar con Benito Grande, director de 3 Finética. Benito, pasas para allá. Con Daniel Samperi, técnico preventa de Signos IoT.
con Javier Orús, CEO y cofundador de Predictland, y moderará José Ignacio Águila, que ya está más que presentado, ¿vale? Pues bueno, os dejamos con ellos. Bueno, pues gracias a mis colegas, amigos, por haber venido a esta jornada, donde entre todos vamos a intentar cambiar esta mentalidad, ¿no? que parece que es donde tenemos el caballo de batalla. Entonces, os voy a presentar a todos. En primer lugar, Benito Grande, especialista en estrategia energética y eficiencia industrial. Voy a leer: con casi 2 décadas de experiencia en el sector, Benito Grande ha dedicado su trayectoria a transformar la manera en que empresas e instituciones gestionan su energía. Fue fundador de Finética, una consultora que desde sus inicios aportó un enfoque innovador a la gestión energética industrial, combinando eficiencia, cercanía y soluciones a medida. Hoy lidera Tresfinética, un nuevo proyecto que conserva la esencia original, pero con una visión aún más ambiciosa: transformar el modo en que la industria consume energía a partir de un análisis profundo de los datos, aplicando un modelo estructurado, procedimentado y dinámico, y apostando por la integración de tecnología, nuevos modelos de flexibilidad y acompañamiento experto en cada paso del proceso. Benito Grande es actualmente director de Tresfinética. Muchas gracias, Benito. Buenos días. Vale, a continuación tenemos a Daniel Ignacio Samperiz López, de la empresa Signos IoT. Daniel es técnico en electrónica, especializado en el desarrollo de soluciones IoT para entornos industriales. Actualmente forma parte del equipo de innovación en Signos IoT, donde combina la ingeniería electrónica con la atención al cliente para llevar ideas disruptivas del prototipo a la implantación real. Daniel desempeña la función de técnico de preventa de Signos IoT. Muchas gracias, Daniel, por venir también. Y a continuación, Javier Orús Lacorte, de la empresa Predictland. Javier es director y cofundador de Predictland, donde se dedica desde hace más de 8 años a la aplicación de inteligencia artificial al mundo empresarial. Matemático, empresario, consultor, científico de datos, formador y colaborador de diversas escuelas de negocio, instituciones y medios de comunicación, además de ser conferenciante habitual de inteligencia artificial aplicada al negocio. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Muy bien, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar una primera ronda de preguntas. Me he traído aquí mis chuletas para no olvidarme de ninguna pregunta importante. Entonces, la primera ronda, y esta sí que va a ser por orden, quiero que presentéis cada uno en 3 minutitos, 4 como mucho, casos reales, aplicaciones reales concretas que habéis tenido en vuestros clientes, casos de éxito, de implementación de vuestra área de especialización, energía, IoT o inteligencia artificial. Si podéis empezar por esta primera ronda y os vais pasando el micro. Ok, bueno, pues buenos días. Gracias por invitarme para estar aquí y contar nuestras experiencias y vivencias, ¿no?, durante todos estos años. Bueno, me gustaría poner primero en contexto cómo llegamos a esos casos prácticos. Me gusta llamarle más casos prácticos, casos de éxito, porque verdaderamente la definición de éxito la hace el cliente cuando le funciona o no le funciona, y en este caso ve ahorros o no los ve. Pero ese contexto empieza por que tenemos que tener claro que yo he visto durante muchos años, estos años en la industria, que la eficiencia se ha aplicado, la gente cree en la eficiencia, pero se ha tomado como cosas aisladas. O sea, como soluciones aisladas en el que, bueno, podemos hacer una auditoría, podemos sustituir un compresor, podemos hacer diferentes soluciones. Pero verdaderamente me gustaría hacer una pregunta, y es ¿eficiencia o estrategia? ¿No? Entonces, dentro de ese contexto, lo importante es entender el sistema energético de tu planta, y a partir de entender el sistema energético de tu planta, la monitorización, la captación de los datos, la recolección de esos datos y ese registro y la validación de esos datos, podemos llegar a entender el sistema energético. Podemos llegar a entender, a través de las dinámicas de trabajo de la empresa, cómo se comporta un proceso que puede ser crítico o no crítico. Y cuando defines qué es crítico, es decir, saber cuánto consume, cómo consume y puedas responder a por qué consume esa energía, entonces es cuando puedes hacer un caso práctico y definir una mejora. En nuestro caso, bueno, podemos contar varios casos, pero rápidamente, pues yo también, para poner en contexto, si hablamos de eficiencia o de esas mejoras en las que tú puedes llegar a cuantificar el ahorro, lo podemos hacer desde la sustitución de tecnología hasta la aplicación de lo que nosotros llamamos reingeniería.
Entonces, como sustitución de tecnología, pues está claro, es decir, una tecnología, o sea, un equipo por otro más eficiente. Y la reingeniería pues, sería adaptar dispositivos que existen en el mercado para hacer que algo que ahora mismo no es tan eficiente pueda ser más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo un caso, por ejemplo, en el que a partir de esa monitorización, a partir de ese registro de datos, de esa coherencia en los datos, pudimos ver cómo uno de los procesos más críticos de una industria, en este caso una industria del mueble, veíamos como en la parte de los compresores de aire, pues bueno, no era compresor, eran unos motores, ¿vale?, que arrancaban un proceso que para ellos era crítico y que esos motores arrancaban con estrella triángulo, haciendo que evidentemente los consumos fueran muy altos y estaban continuamente arrancando y parando. De entender esa dinámica de trabajo dentro de ese proceso, pudimos en este caso aplicar reingeniería. Esa reingeniería era instalar pues, una regulación electrónica de motor en lazo cerrado sobre el compresor, sobre el motor, evitando que no entrase el estrella triángulo, sino que hiciese una regulación progresiva, un arranque progresivo, pues consiguiendo ahorros de hasta el 45%, ¿no? Luego todos esos ahorros hay que verificarlos, es decir, hay que certificarlos, ¿vale? Pasando a otro caso, en una empresa en este caso de fábrica de piensos, pues hay procesos bastante críticos dentro del sistema energético de la propia industria. Uno de ellos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la granulación y con los equipos que hay dentro de la granulación, que puede ser el expander. Pueden fabricar con expander o sin expander. Bueno, pues en este caso, vuelvo a decir lo mismo, a partir del modelado de datos, de ese proceso, de la definición de líneas de base, de los indicadores de desempeño que verdaderamente son los que influyen más en ese consumo energético de ese proceso, podemos definir o cuantificar unos ahorros, podemos definir una mejora, es decir, detectar unas ineficiencias y ver esa mejora. En este caso, pues podemos, la idea era, veíamos que el expander estaba sobredimensionado, con lo cual ajustarlo verdaderamente a la producción que tenía durante toda la semana y a fines de semana, pues veíamos que podía haber un ahorro. Ese ahorro, vuelvo a decir lo mismo, hay que certificarlo, hay que validarlo y hay que auditarlo. Y ahí es donde entra también nuestra experiencia en temas de IPMVP, ¿vale?, la certificación de medida y verificación de ahorros. Entonces, bueno, puedo hablar aquí en este caso de ahorros que en un periodo demostrativo que te pide el protocolo, estamos hablando que en 22 semanas eran casi 400.000 kilovatios hora. Es decir, luego todo esto llevado a costes, pues, a la parte monetizable, pues lo puedes hacer, pues en este caso, pues por el ahorro por el ahorro generado, pues por los costes que tienes en factura por cada una de las semanas, porque lo hacemos controlando las órdenes de producción, o bien, en este caso sería mucho más fácil, pues bueno, llevándolo a la monetización por CAEs, ¿no?, que es pues, tú consigues poner en el mercado pues unos CAEs y venderlos, ¿no? Pues también sería una manera de monetizar. Muy bien, Benito. Pues muchas gracias. Daniel, ¿nos cuentas algunos casos de éxito reales, implementaciones prácticas en clientes con vuestros dispositivos de IoT? Bueno, lo primero agradecer la invitación, José Ignacio, a compartir opiniones y experiencias. También al equipo de la COE por haber adecuado el espacio y habernos permitido hacer este evento. Y bueno, también pues para poneros un poquito en contexto, en Signo somos una empresa que nació hace 6 años aproximadamente, 2019, y bueno, en nuestro proceso todo lo que hemos ido haciendo ha sido intentar enterarnos de todas las necesidades de las empresas, de las pymes aragonesas, de las que teníamos más cerquita. Y bueno, pues hemos sensorizado desde iglesias, aspas de molinos, granjas de cerdos, máquinas industriales trifásicas para verificar consumos, y desde hace un par de años nos hemos centralizado, sobre todo nos hemos focalizado en 2 soluciones, una relacionada con el oil and gas, en el cual en ese proyecto hemos realizado la labor de integración que también decía José Ignacio en la ponencia, de saber qué soluciones existen en el mercado, analizar las necesidades del cliente, coger un sensor e integrárselo y adaptárselo a las necesidades suyas. En este caso lo hemos hecho con una empresa que es Redexis Gas. Hemos monitorizado más de 2.500, 2.600 contadores de gas GLP
el cual es un producto, bueno, lo tengo ahí, si luego lo queréis ver, lo podemos destripar y ver la electrónica. Es un dispositivo que le hace una foto a un contador analógico, ¿vale? O con un dial, transforma la imagen en dato, ¿vale? Tiene una lectura de un contador normal y lo enviamos a Internet a través de toda esa arquitectura que ha también contado José Ignacio. Y lo mostramos por plataforma a través del frontend a nuestros clientes, en este caso Redexis. ¿Qué nos permite? Hacer predicciones de consumo, optimizaciones de rutas de transporte, saber y a lo largo del tiempo predecir picos de consumo, poder adaptarnos o poder predecir consumos, ¿vale? Y luego la otra solución en la que nos hemos focalizado es en el apartado de la logística, ¿vale? Nos vino también un cliente con una necesidad, con un pain, con un dolor, que nos dijo que no sabía cuándo sus choferes en centros logísticos ponían el calzo, ¿vale? Es un elemento de seguridad que sirve para inmovilizar el vehículo cuando está amarrado al muelle, ¿vale? Pensaréis que no es muy habitual, pero pasa más de lo que nos pensamos, que hay accidentes en cargas y descargas donde el carretillero cae a través del muelle por la separación del vehículo con respecto al muelle. Entonces, nosotros hemos diseñado, que también lo he traído, un dispositivo electrónico, el cual se inserta en el calzo y nos dice si el camión está totalmente calzado o no. Y a través de varios sensores, también pues acelerómetros, giroscopios, sensores de ultrasonidos, hemos montado una plataforma también propia en la que lo mostramos todo por pantalla y el director de operaciones, la persona encargada, el responsable del almacén, tienen en todo momento el control necesario sobre sus muelles, ¿vale? Pues, y a raíz de ahí, pues bueno, pues aplicar inteligencia artificial y se nos abre un mundo de posibilidades. También, como ha dicho José Ignacio, el valor de tener bien ese dato, ¿vale? Un dato que sea bueno, pues ya poder jugar, como decimos nosotros, ¿no? Poder jugar con él y poder cubrir todas las necesidades que una empresa o una pyme aragonesa pueda tener. Muchas gracias, Daniel. Javier, tu turno. Pues antes de nada, muchas gracias Nexio, muchas gracias COE y a todos los asistentes por estar aquí. Esperemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pues bueno, yo, como bien decía José Ignacio en la presentación, llevamos 8 años trabajando en inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial, al negocio, y hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿vale? Todo el mundo lo tiene en la boca, pero bueno, el tema es que pues bueno, ya llevamos un background, ¿no? con todo esto. Entonces, tipos de proyectos y demás, pues bueno, obviamente, a ver, bueno, nosotros por destacar realmente, o sea, lo que somos expertos es en la tecnología, ¿vale? Lo que es el machine learning, el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, ahora la IA generativa, los chatbots inteligentes, etcétera, 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 ¿vale? Y esto lo aplicamos a lo largo y ancho de cualquier tipo de empresa y cualquier área dentro de la empresa, ¿vale? Hay clientes en los que estamos trabajando en varias áreas completamente disjuntas y disjuntas hoy en día no hay ninguna, pero completamente diferentes y en ámbitos completamente separados, ¿no? Entonces, el tema es que hemos trabajado con grandes empresas, incluso con startups que tienen en su ADN la analítica avanzada de datos como palanca para hacer crecer su negocio, ¿no? Entonces, como ejemplos, pues bueno, hilando un poquito, nosotros, por ejemplo, no nos dedicamos a la sensórica, para eso ya contamos con expertos que lo hacen muy bien, ¿vale? Nosotros explotamos el dato, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como dicen en mi pueblo, yo soy del Pirineo, que donde no hay mata no hay patata, ¿vale? Y si no tenemos buenos datos, como decía José Ignacio, pues poco vamos a poder explotar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y ligando con ingeniería, hemos trabajado en varios proyectos para BSH, para Repsol, etcétera. Y, por ejemplo, pues temas como mantenimiento predictivo, como optimización de consumo energético de la columna de destilación de crudo en Repsol. En ese caso, combinándolo con un gemelo digital y entrenando los modelos con datos sintéticos, que daban mucha más variabilidad de los datos y podías entrenarlos mucho mejor. Y en BSH, por ejemplo, pues incluso predicción de configuración de máquina para minimizar defectos de fabricación. Una máquina muy concreta, muy crítica, que se les comía más de 2 dígitos del OE de toda la fábrica, ¿vale? Pues realmente poder anticiparle al operario
qué parametrización tenía que poner para que maximizar que la primera saliera bien, porque a veces podían estar 2 horas probando parametrizaciones cuando cambiaban la bobina de acero, el modelo a fabricar, frigoríficos en este caso, cambiaban determinadas circunstancias, podían estar 2 horas probando y cuando conseguían que saliera bien, entonces pegar toda la tirada, ¿no? Ahí se incorporó mucha sensórica, lo hizo el fabricante en ese caso, pero obviamente el primer análisis dio que había que añadir sensórica para tener todos los datos que realmente eran necesarios para conseguir el objetivo, ¿vale? El tema es que, bueno, pues eso puede hacer falta y en cualquier otro proyecto pues hay que buscar fuentes de datos que realmente aporten para que la IA, el Machine Learning, los modelos aprendan, porque esto no es ciencia ficción, esto es ciencia pero no ciencia ficción. Y, por ejemplo, pues bueno, también hemos hecho bastantes proyectos en automoción de reconocimiento de defectos de fabricación por imagen, ¿vale? Clasificación, incluso predicción de defectos de fabricación antes de que se produzcan, para estaciones arriba poder decidir si sigues con ese semielaborado o lo apartas y evitas consumir tiempo de ciclo en materiales y operaciones. Por otro lado también, bueno, el sector farmacéutico, optimizaciones logísticas, etcétera. Por ejemplo, en Campofrío hemos llevado a cabo, bueno, Campofrío, no solo Campofrío, sino Sigma Europa. Sigma es el propietario de Campofrío, ¿vale? Pues Sigma Europa es donde está Campofrío en toda Europa, los países donde está. Pues todo el portfolio de Campofrío en toda Europa, la previsión de la demanda llevan ya más de 2 años y pico con un sistema puesto en producción por nosotros que les hace la previsión de la demanda de todos los países donde está Campofrío en Europa, ¿vale? Empezamos con ellos ya en el 2018. Igual que con BSH hemos hecho más de 15 proyectos con ellos, casi todos industriales, pero también en compras, en I+D, en logística, etcétera, en calidad. Y, por ejemplo, también algún otro proyecto. Ahora, si no hablas de IA generativa, parece que no estás hablando de nada, ¿no? Pero realmente yo aquí quiero romper una lanza. Y me consta que muchos de los que estamos en el sector lo hacemos sistemáticamente porque hay un hype tremendo, una burbuja tremenda ahora con la IA generativa. Y la IA generativa sigue siendo esto, aparto el micro un poco, pero es que la IA tradicional es una bola muchísimo más grande y que realmente puede aportar muchísimo más valor en procesos industriales y no industriales, ¿no? Lo que pasa es que la IA generativa, OpenAI, ChatGPT y demás ha tenido el mérito de, como Steve Jobs cuando lanzó el iPhone, el iPad, etcétera, ¿no? No todo el mundo hoy en día es capaz de manejar un ordenador, pero todo el mundo, hasta un bebé, es capaz de pasar fotos en un smartphone o en una tableta. Pues ese mérito lo tuvo Steve Jobs. Pues OpenAI tuvo el mérito de acercar la IA a todo el mundo y que todo el mundo la pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, obviamente, pues es que es mucho más famosa. Entonces, y obviamente aporta muchísimo valor, ¿no? Y ya con esto acabaré con algún ejemplo de proyectos de IA generativa que estamos llevando a cabo. Pues, por ejemplo, una empresa, bueno, puedo decir el nombre, además, estuvimos en un evento contando el caso con el cliente Alimac, que muchos conoceréis, Avanti, que están aquí en La Muela, de Alimac Group, que hacen elevadores industriales, los aerogeneradores, los ascensores que hay dentro, los hacen ellos, bueno, son una de las empresas que los hacen, montacargas en plantas industriales, en obras civiles, etcétera. Pues tienen una cantidad de variedades de producto y manuales técnicos infumable. O sea, para versiones y versiones. Y claro, el cliente, cuando tiene el elevador, tiene un problema, pues el primer problema que tiene es encontrar el manual correcto para su versión, para su hardware, para su firmware, su software, etcétera, y encontrar realmente el sitio donde le habla del problema que tiene. Pues toda esta base de datos documental la hemos cogido, la hemos indexado, ¿vale? Indexar, ¿qué quiere decir? Es preparar esos manuales para que un chat, o sea, un modelo de IA generativa pueda preguntar a esos manuales y recibir una respuesta correcta y acorde a lo que ponen los manuales, ¿vale? Y a lo que debería de ser. Pues el tema es que hemos desarrollado un modelo, bueno, indexada esa base de datos, pues un modelo que es capaz de que el operario le pregunta, el cliente, en vez de llamar al comercial y el comercial luego llamar al de producto para resolver el problema y cuello de botella en cada sitio, pues el cliente directamente le pregunta al chat, oye, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Y le saca como respuesta el trozo de manual donde está y el enlace para ir a ver exactamente la explicación de cómo funciona esa parte y aparte una recomendación
de qué pasos tiene que seguir uno detrás de otro para solucionar su problema. Claro, obviamente esto, pues para ellos es un valor añadido tremendo que les dan a sus clientes, ¿no? Porque es una operativa tremenda. En otra empresa hemos hecho, este es mucho más sencillito, en recursos humanos, pero es que, ojo, en recursos humanos, en según qué empresas, depende del volumen de empleados, hay una persona que está a mediodía contestando el teléfono: oye, ha fallecido mi abuelo, ¿cuántos días me pertocan? Oye, tengo un esguince de tobillo, ¿cuál es el procedimiento para ir a la mutua y demás, y temas de bajas y cómo funciona? Pues hay departamentos de recursos humanos que hay una persona que está a mediodía al teléfono, ¿vale?, contestando estas preguntas. Pues bueno, cogiendo el convenio, cogiendo las políticas empresariales, indexando todo eso, pues ahora tienen un chatbot que le hacen la pregunta y les contesta exactamente con lo que toca, y no tiene que haber nadie resolviendo esas dudas, ¿no? En general, la IA lo que consigue es automatizar tareas que hasta ahora no eran automatizables, ¿vale? Ya sea con la IA tradicional, que la llamamos tradicional y está todavía por explotar totalmente, o sea la IA generativa, ¿vale? Porque cierto es que antes, por reglas, pues si pasaba esto, haz esto, si pasa esto otro, haz esto otro, pero para según qué tareas que hace falta un criterio inteligente, un conocimiento, una experiencia, eso no era posible hasta hace unas décadas, ¿vale? Y ahora pues tenemos la tormenta perfecta, tenemos muchos datos, tenemos las técnicas, tenemos la computación, y es posible automatizar tareas que hasta ahora no eran automatizables, y que realmente los modelos son capaces de mimetizar esas acciones. Qué bueno, Javier. Qué proyectos más chulos y, bueno, qué empresas tan tecnológicamente avanzadas tenemos el orgullo de tener en nuestra tierra. Lo digo por los tres, pero vaya casos más interesantes estáis planteando, ¿no? Una doble pregunta para Daniel, ¿vale? ¿Qué sectores dentro de la industria están liderando la adopción de IoT, en tu caso? ¿Qué sectores están acudiendo a vosotros? Y también quería preguntarte qué problema querían resolver esas empresas industriales cuando iniciaron ese proyecto de IoT o contactaron con vosotros, ¿vale? ¿Qué tipo de sectores y por qué y qué querían resolver? Vale. Los sectores, sobre todo, bueno, el caso de Redexis es un caso un poco aislado, digamos, porque es una gran compañía de gas, de distribución de gas. Entonces, ellos, sobre todo, lo que querían tener resuelto es que, bueno, esos 3.000 contadores que os he comentado antes, tenía que haber una persona dedicada única, bueno, una o varias en diferentes ubicaciones de la geografía española, dedicada única y exclusivamente a ir a leer esas lecturas de los contadores. Entonces, son recursos que se podrían destinar a otra finalidad. Por lo tanto, ellos actualmente lo que están recibiendo son 3.000 lecturas al día, con una foto del propio contador para poder verificar a mano si es necesario o por una persona esa lectura, ¿no? Entonces, mayormente eso querían resolver. Respecto al tema de la logística, dentro de la logística también es una rama, una profesión muy amplia, y sobre todo nos están viniendo empresas de automoción, de generación, de fabricación de piezas para coches, repuestos para coches. Sobre todo estamos trabajando con una empresa en Madrid que es vamos a decir, la Stellantis de Hyundai y Kia, ¿vale? Se llama Grupo Movis. Pues con ellos estamos haciendo una prueba piloto para intentar expandirlo a nivel de grupo. Y ellos, sobre todo, nos vinieron con lo que he comentado antes, con la necesidad de saber si sus choferes y sus carretilleros estaban realizando de manera segura una carga o una descarga. ¿Vale? Entonces nosotros nos pusimos a darle vueltas a la cabeza, a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos resolverlo, con la experiencia que tenemos, con los sensores que conocemos, cómo podemos desarrollar e integrar nuestra solución o nuestras tecnologías para que esta empresa tenga cubierta esa necesidad. Entonces es como surgió el proyecto. A raíz de desarrollar un proyecto relacionado con la seguridad, nosotros dijimos, si nuestro valor añadido, casi todo nuestro know-how viene de los datos del IoT, ¿por qué no añadimos esto y les damos esta información? ¿Por qué no añadimos un giroscopio y un acelerómetro y detectamos cuando el calzo está puesto en el soporte y cuando está puesto en la rueda, y cogemos ese tiempo de que el calzo está colocado en la rueda? Entonces sabemos el tiempo de carga, el tiempo de descarga,
el tiempo que ha estado el camión en el muelle, ¿por qué no bloqueamos la puerta y las rampas si el calzón no está puesto? Bueno, pues también pues lo hicimos y dijimos, ostras, pues es que ahora sabemos cuántas veces se ha usado la rampa y la puerta del muelle al cabo de X tiempo. ¿Por qué no le entregamos también ese dato para poder hacer mantenimientos predictivos en vez de correctivos? Pues un ahorro de costes, supone seguridad para el trabajador. Entonces, nosotros partimos de un elemento de seguridad y aportamos valor con los datos en la plataforma. Y luego, pues, con empresas como la de Javi, pues podemos decir, oye, ¿por qué no aplicamos inteligencia artificial y según una serie de datos a lo largo de un tiempo podemos sacar datos que están correlacionados y nosotros no teníamos ni idea? Pues porque igual los martes a las 6 de la tarde detectar patrones de uso. Pues ahí se nos abre un mundo de posibilidades y en ello estamos trabajando. Entonces, sobre todo, pues sector de la automoción, y surgió como una idea de seguridad y fuimos pivotando y dándole el valor añadido nuestro con los datos y ahora pues añadir la inteligencia artificial. Qué bueno. Una cosa llevaba a la otra, ¿no? Pero al final partíamos del dato, de unos buenos datos, y ahí quiero pasarle a Benito el micrófono. Benito, tu tema. El dato bien estructurado, voy a hacer mías tus palabras que son tuyas, ¿no? Ponemos el foco en la base, en la consistencia del dato, en el modelado energético y productivo. Sin estructura no hay predicción, sin contexto no hay decisiones fiables. Háblanos del dato. O sea, si no partimos de un dato correcto, no tenemos nada. Entonces, totalmente. O sea, el dato validado es el verdadero petróleo para que todo funcione bien. Es lo que comentaba antes, ¿no? Hablábamos de eficiencia o estrategia. Bueno, pues yo pienso que está claro que una estrategia totalmente definida para entender el sistema energético y sobre todo para definir modelados energéticos de tu planta, de tu planta o de un proceso. Quiero decir que al final, cuando tú haces una estrategia de gestión activa de la energía o implantas un sistema de gestión, la idea es definir cuáles son aquellos procesos que más peso tienen dentro del consumo energético de la planta. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando hay algún desvío o cuando hay desvíos en esos procesos, pues al final son los que tienen los grandes consumos y los grandes tortazos a nivel económico, ¿no? Entonces, todo empieza por eso, pero empieza por entender, o primero por el registro de esos datos. Y esos datos hay que tenerlos, hay que validarlos. Y hay que validarlos desde el punto de vista de que está muy bien la sensorística, pero a veces falla. Y a veces falla porque, bueno, el hardware o el software no son de gran ayuda. Está claro que la humanidad y la tecnología nos ayuda, pero hay veces que hay huecos en esos registros de datos. A veces a nivel eléctrico, pues un coseno de phi puede estar mal. Se puede perder fases dentro de las tres fases, y todo eso son datos que van a hacer lo que antes decía: si no hay datos no gestionas, si tienes datos malos gestionas mal. Entonces, la consistencia del dato, la validación del dato es clave para empezar ese modelado energético. Ahí es donde empezamos con la estructura del dato. Tenemos que darle estructura al dato. ¿Para qué? Porque a partir del análisis de los datos, de esa estructura y de un análisis profundo, vamos a empezar a entender cómo se comporta el proceso o la planta. Vamos a empezar a definir patrones de consumo, lo que llamamos líneas de base. Líneas de base en las que son líneas que se extraen a partir de un análisis, una regresión de aquellas variables que más afectan al proceso productivo, que pueden ser pues, variables productivas o procesos térmicos, pueden ser climatológicos o lo que sea. Eso nos permite definir unos indicadores que son los que marcan la ecuación o la línea base que va a definir el patrón de consumo, sobre el cual vas a poder predecir el consumo. Tu consumo de tu línea teórica y luego comparar el real y ahí encontrar los desvíos. Y ahí es donde verdaderamente empieza todo lo que luego comenta Javier. Y bueno, es decir, es a partir de ese modelado energético consolidado, coherente y validado cuando tú empiezas a hacer ya toda la parte de predicciones automáticas, todo lo que es machine learning, dirigido o no dirigido, es decir, lo que quieras. Pero todo empieza por el dato. Qué importante es el dato, ¿eh? No, es clave. Y en materia de energía, muy importante. Es decir, Nos pasamos a Javier, por favor, Benito. En esta línea
En esta línea no, es que esto es fundamental. O sea, el dato tiene que ser bueno, ¿no? O sea, a nivel de sensórica, entre invertir con un sensor bueno un sensor malo, no hay color, ¿no? Pero yo voy a dar un ejemplo solo porque no era sensórica, en este caso eran los comerciales de una empresa, ¿vale? Que era, bueno, un proceso para de alguna manera anticipar posibles licitaciones, bla, 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 ¿vale? Pues se tenía en cuenta muchos datos desde el punto de vista comercial, sobre todo, etcétera, ¿no? Pues sí, nosotros también recomendamos empezar por algo pequeñito. Mejor que no sea toda la catedral, sino ir capillita a capillita, ¿no? Hacer pilotos para ver rápido, cuanto más rápido y con el coste más ajustado posible, los resultados, ¿no? Y si realmente funciona, pues entonces escalarlo, implantarlo y demás, ¿vale? Pero ir a por cosas pequeñas que realmente se vea rápido, si las técnicas que utilizamos sirven para conseguir vuestros objetivos con los datos que tenéis, ¿no? Pues en este caso, concretamente, una compañía electrónica además, pues resulta que un dato clave era un dato que introducían los comerciales en el sistema y a la segunda semana del piloto ya se vio que ya los responsables del proyecto empezaban ya a tener dudas de que los comerciales lo estuvieran registrando ese dato correctamente. Se indagó un poquito más, se les preguntó tal y resultó que no, que es que era nefasto ese dato. Pues ese dato era clave para la analítica que estábamos haciendo, pues apaga y vámonos. ¿Para qué le sirvió el proyecto hasta ese momento? Porque ahora estamos a punto de, en vías de poderlo retomar cuando lo tengan actualizado todo correctamente, para darse cuenta que ese dato lo estaban registrando mal y que era muy importante. Y de hecho lo están corrigiendo retroactivamente hacia atrás y cuando tengan eso, pues entonces se podrá acometer el proyecto, ¿vale? Pero por la importancia del dato. Qué importante es el dato. Sí. Me quedo contigo, Javier. Hay un par de proyectos, o varios, que habéis tocado en tema de previsión de demanda para gestión de la cadena de suministro, optimización de rutas logísticas, que también existe estos departamentos o estas áreas en la industria, ¿no? No solo máquinas, también hay una logística, una previsión de la demanda. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de proyectos, de casos de éxitos reales en estas áreas? Bueno, el de Campofrío era de previsión de la demanda, precisamente que comentaba antes, que bueno, pues nuestros sistemas ya llevan, nuestros modelos, nuestros algoritmos ya llevan la previsión de la demanda de todo el portfolio de Campofrío en toda Europa. Y además, dicho por el responsable, antes de Navidad, el responsable del proyecto me decía, Jorge Javier, es que cada X tiempo que vamos comprobando pues el rendimiento, la precisión, etcétera, va aumentando, porque es que cada semana sigue aprendiendo de los datos de ventas y de demanda que ha habido hasta ese momento y hace la previsión a 14 semanas vista cada semana y sigue aprendiendo y tiene cada vez mejor precisión. O sea que realmente, pues bueno, y con esto que se consiguió, pues lo que decíamos antes también, que no dependa tanto del factor humano, porque Campofrío tenía un ejército y tiene un ejército de planners por toda Europa que a la previsión de la demanda que hacían con su ERP, pues ajustaban los planners con su conocimiento de negocio, su experiencia, etcétera, ¿no? Y desde el principio nos pusieron a competir con el ERP, pero enseguida nos pasaron a competir con el Consensus Forecast, que era el que conseguían los planners, ¿vale? Pues nuestros modelos igualaban o superaban la precisión que conseguían los planners, con lo cual ahora prácticamente el 90%, 95% de las referencias el forecast se hace automático y ellos solo se tienen que focalizar en aquellos casos mucho más esporádicos que por lo que sea, por las circunstancias que sea, el modelo no ha captado bien esa tendencia en esos casos. Pero es que tienen muchísimo más tiempo libre para dedicarse a otras cosas que aportan mucho más valor que no estar ajustando previsiones, ¿no? Entonces esto también, en Maus San Miguel también hicimos previsión de la demanda, en Aldelis estamos ahora también haciendo temas parecidos. El tema es, a nivel de optimizaciones, más que de rutas de transporte, para eso hay mucho software ya en el mercado. Nosotros cuando nos vienen, oye, quiero una optimización de rutas de transporte. A ver, nosotros también somos muy honestos y realmente si hay un buen software en el mercado o buenos softwares, tampoco hacer eso de cero puede ser muy costoso, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, para BSH concretamente hicimos una optimización logística, ¿vale? Pero en el sentido de cuántos almacenes y dónde en España tenemos que tener. Se hicieron la reflexión, que llevan muchos años con la misma estructura logística, la misma red logística de almacenes, etcétera, y querían saber si estaban fuera de onda o estaban en línea con el negocio, ¿no? Pues, lo que resultó es que el número de almacenes que tenían era el correcto, ubicaciones, localizaciones, pues 100 kilómetros arriba, 100 kilómetros abajo también, pero solo cambiando reglas de aprovisionamiento entre los almacenes
que sabéis que aquí en Plaza tienen el más grande, etcétera, pero tienen plataformas por toda España. Solo cambiando el aprovisionamiento entre los almacenes y entre los aeropuertos y los puertos y los almacenes, si el año anterior, cuando hicimos este modelo, si el año anterior hubieran utilizado el modelo óptimo, con el volumen de negocio que tenían, los transportes que tenían, etcétera, hubieran ahorrado varios millones de euros. Con lo cual empezaron a tomar decisiones de cómo hacer esos aprovisionamientos de una manera o de otra. No cambiaron almacenes, pero ojo, que si hubiera salido que era mucho más económico, a ver, aquí era una optimización para minimizar costes de transporte y costes de almacenamiento, ¿vale? También se podría haber metido de una forma ponderada el poder minimizar el tiempo de entrega, ¿vale? Pero en este caso no era el caso, solo costes de almacenamiento y costes de entrega. Entonces, quiero decir, pues bueno, pues realmente tocando cuatro cosas consiguieron hacer muchísimo más óptimo el sistema, ¿no? Varios millones de euros. Varios millones de euros. Tremendo. Daniel, te quiero preguntar a ti, vamos llegando hacia el final, entonces voy a abrir un melón. Bueno. ¿Cuál es el principal obstáculo que enfrentan las empresas industriales al adoptar soluciones basadas en IoT? Es decir, cuando habéis ido a un cliente a proponerle alguna propuesta, alguna oferta, alguna mejora, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que os habéis encontrado? Bueno, yo voy a hacer un pequeño apunte con lo que estaba contando Javier y que se me viene ahora a la mente, ¿no? También de este tipo de eventos que pueden surgir sinergias, ideas, ¿no? También lo hemos comentado antes. Hacer ese tipo de previsión del aprovisionamiento también se me venía a mí a la cabeza, sabiendo, pues, por ejemplo, habría que estudiarlo, etcétera, etcétera, pero sabiendo el volumen que tenemos de entrada de materiales dentro de una misma nave en base a, pues, por ejemplo, poner cámaras dentro de lo que es el propio almacén, incluso fuera, haciendo detección de objetos, ¿no? Por análisis de imagen, sabiendo el material que tiene, se podría estimar un peso, por ejemplo, de volumen de los materiales, pues con inteligencia artificial, en base a unos datos de aprovisionamiento, volumen de negocio anual. Realmente nuestras infraestructuras o las infraestructuras en las que hemos invertido dinero son lo suficientemente grandes, o nos hemos pasado invirtiendo y estamos matando moscas a cañonazos. Pues no, me surgen esas preguntas que con la inteligencia artificial pues podría ser bastante más simple de tomar esas decisiones de que tanto estábamos hablando. Y abriendo el melón que comentabas, ¿cuáles son los mayores obstáculos que nos hemos encontrado a la hora de visitar clientes? Ha habido un par que los has comentado tú, que uno sobre todo, y estoy totalmente de acuerdo con él, es la mentalidad. No sé si es miedo, falta de tiempo, falta de personal dentro de las empresas que no pueden llevar a cabo un mantenimiento correcto de esa digitalización. Luego también, sobre todo, creo que aquí las instituciones públicas, tanto a nivel provincial, estatal, como a nivel europeo, yo creo sobre todo, deberían de dar un pequeño empujón y animar sobre todo a las pymes de cada uno de las provincias, ese empujoncito que a muchas les falta para dar ese paso a perder el miedo, a empezar con una pequeña prueba piloto, ver si realmente cubre mi necesidad y poder ir escalándolo poco a poco, que son cosas que hemos venido repitiendo a lo largo del día de hoy. Entonces yo creo que es eso, cambiar un poquito la mentalidad, perder ese miedo y un pequeño empujoncito de las instituciones públicas. Muchas gracias también. Benito, otra pregunta también para ti. ¿Cómo priorizan las empresas industriales las iniciativas de transformación digital dentro de su estrategia tecnológica? ¿Qué opinas? A ver, la priorización, eso es lo que deberían hacer, tener claro que como antes decías, también somos partidarios de que debemos hacer proyectos pequeños y replicables. Entonces, ahí debería estar la prioridad. Es decir, no hace falta empezar por todo, hace falta empezar por definir qué proceso. Yo hablo más en la parte energética, Es decir, cuáles son los procesos críticos
para mi consumo energético, es decir, cuáles son las que tienen mayor peso dentro del balance energético de la planta. A partir de ahí, ¿qué datos tienes? Es decir, ¿sabes cuánto consumes? ¿Es importante? Sí, vale. ¿Sabes cómo consumes? Vale. ¿Dónde lo consumes? Bueno, ahí es donde empieza a empezar a plantearte si tienes que priorizar en la integración de tecnología, la integración de sensórica. Esa sensórica, como antes habéis dicho, es una sensórica que cada día es más asequible. Las comunicaciones de esa sensórica cada vez hay múltiples, con lo cual no es complicado tener datos. No es complicado tener datos, es complicado, lo que decíamos antes, gestionar esos datos y gestionarlos de manera adecuada. Entonces, esa priorización, yo tengo claro, es decir, la priorización de los proyectos digitales, en el caso, este caso, energético y productivos, es decir, porque al final lo que sí que me encuentro en la gran industria, o en casi toda industria, es que CRMs tienen, SCADAs tienen, ERPs tienen, MES tienen, porque es necesario para su control operativo y productivo. Pero muchas veces, a nivel de energía, solo tienen el contador fiscal o el contador de gas, no tienen nada más. Entonces, hay que ir profundizando, y la manera de profundizar es en esa priorización de cuáles son los procesos energéticos más críticos. Y poco a poco ir adoptando sensórica, registrando datos, validando los datos, modelando energéticamente el consumo de ese proceso, entendiendo el consumo, el por qué estás consumiendo así, y a partir de ahí todo lo que viene con lo que yo llamo la eficiencia energética evolutiva. Es decir, ya puedes ir empezando a integrar más tecnología, a integrar más sensórica, porque a lo mejor no solo vale para poder llegar a definir costes de producto, los costes energéticos de tu producto, para poder definir cuánto te cuesta una rotura de un stock, cuánto te cuesta, que si es más interesante en una inyectora, cuando cambias el molde, dejarla encendido o apagarla. Es decir, es verdad que requiere muchos datos. Cuanto más datos, mejor. Al final, lo que decíamos antes, el poder está en el dato. Cuantos más datos fiables, más capacidad de análisis tenemos, más capacidad de convertir esos datos en decisiones fiables y en decisiones accionables. Muchas gracias. Pues para terminar, Javier, última pregunta, porque ya estamos llegando al final del evento. Vas a tener el honor de cerrar la mesa de debate. ¿Cuál crees que es el mayor beneficio de implementar inteligencia artificial en los entornos industriales? ¿Eficiencia operativa, mantenimiento predictivo, personalización de la producción, etc.? En tu opinión. Bueno, la IA realmente es una tecnología que en ese sentido se diferencia de otras. No digo que no pueda haber alguna que también le pase, pero la IA trabaja en dos dimensiones. Una, para hacer más eficientes los procesos, como hemos visto en ejemplos que hemos comentado, etcétera, para ganar esa eficiencia, que la tecnología normalmente es para ganar esa eficiencia, pero cuando esa eficiencia se transporta al área de ventas, marketing, etcétera, que ha sido uno de los motores de la IA, de la IA moderna, ¿vale? Pues en lo que ayuda es una palanca para desarrollar el negocio, ¿vale? Por ejemplo, sistemas de recomendación muy potentes como los que estamos acostumbrados en Amazon, Netflix, Spotify, etcétera. Esto lo trabajamos con clientes en áreas de ventas, marketing, etcétera. Incluso sistemas de recomendación para formulaciones en empresas en ingeniería, ¿no? El tema es que, bueno, pues estas dos palancas, tanto de eficiencia como de desarrollo de negocio, pues realmente ayudan a las empresas a progresar, ¿no? Por un lado ganando más y por otro lado gastando menos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a la pregunta que me hacías, pues obviamente, ¿no? Es una ganancia de eficiencia importante. Yo siempre pongo el ejemplo, seguro que alguno ya me lo habréis oído, pero es que, imaginaos, tu trabajo es apretar tuercas, ¿vale? Y tú te pasas el día apretando tuercas con la mano, ¿vale? Y tú las aprietas y las dejas pretas, que las dejas pretas que no se mueven, ¿vale? Pero si te dan una llave, fija o inglesa, me da igual, una llave fija, tú vas a apretar 10 veces más tuercas y las vas a apretar muchísimo mejor. Pues esto es la tecnología, y la IA en particular. Te ayuda a hacer el trabajo de una manera mucho más eficiente. Y todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo, o sea, es que los datos son el petróleo del siglo XXI, se ha hecho desde hace un montón, desde el siglo XX se decía ya, ¿vale? Pero tú los datos, por sí solos, un mar de datos no te aportan nada.
es como un activo, no sé, es un activo variable, ¿no? Es como si fuera una máquina que la tienes desenchufada. Si la enchufas, se pone a producir y produce, ¿vale? Por los datos, si los pones a trabajar y los refinas, el petróleo ese lo refinas y lo conviertes en información, es lo que te permite tomar decisiones. Porque a ti en el petróleo te sirve de poco, lo que te sirve es la gasolina, el diésel, etcétera. Entonces, con los datos lo mismo, tenemos que ponerlos a trabajar. Y para ponerlos a trabajar y que trabajen bien, tienen que ser buenos, que es lo que estábamos comentando y que realmente es clave. Una buena gobernanza del dato, y no hay que perder la cabeza con una gobernanza del dato, que una buena gobernanza del dato es saber quién es el dueño del dato, quién puede modificarlo, cómo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias. Si eso está claro para todos los datos de una compañía, la cultura del dato está más que iniciada en su implantación. Hay que seguir evolucionándola. Pero solo teniendo claro eso ya es muy importante. Porque muchas veces en las reuniones se pierde 15 minutos discutiendo de si el dato de ventas, el bueno es el de Miercel o el de Tuercel. Más de uno lo habrá sufrido esto o similares. Muy bien, pues para terminar podemos concluir que con un buen dato de calidad y bien procesado y con las herramientas de inteligencia artificial que nos puede proporcionar Javier, podremos mejorar en eficiencia operativa, en ventas y todo ello pasando por una necesaria mentalización de quien tiene que tomar la decisión de adoptar estas herramientas para mejorar la ventaja competitiva, y aquí estamos evangelizando. Muchas gracias a los tres por participar. Bueno, sobre todo, pues eso, agradeceros mucho, Benito. Podéis pasar sentados donde estéis más cómodos o quedaos, lo que os resulte, pues a Benito, a Daniel y a Javier, y sobre todo también a José Ignacio, vuestra participación. Yo no voy a robar más tiempo, creo que lo importante también es ahora que tengamos oportunidad de poder tomar un café, de trasladar todas las cuestiones a todos los que han hablado aquí, pues que os puedan resultar de interés, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad, pues bueno, de que para los que no nos conozcan, que sepáis que dentro de CEO Aragón está la oficina Acelera Pyme, que bueno, un poco pretendemos ser una ventanilla única para pymes, para autónomos, de cara a fomentar y a facilitar los procesos de transformación digital adaptados al nivel en el que se encuentre cada uno, ¿vale? Nos apoyamos en 3 pilares básicos. Uno son los eventos. Consideramos que tanto webinar como eventos presenciales como este que estamos organizando son oportunidad de transferir conocimiento, de estimularse, ¿no?, un poco, y de inspirarse, y es una de nuestras actividades principales. Otra es el asesoramiento, y en ese asesoramiento entra, y es donde quiero hacer sobre todo el hincapié, en el tema de ayudas, de programas y demás. Pues bueno, al final CEO Aragón ocupa un espacio privilegiado en el ecosistema, entonces participamos, pues ha comentado José Ignacio, el Aragón EDH, pues ahí somos socios, colaboramos con el ITA, con el IAF, entonces en ese aspecto tenemos una visión de red que podemos trasladaros a las pymes, ayudaos a encontrar esa ayuda, ese programa que pueda encajar mejor con lo que vayáis a proyectar, que al final eran de los hándicaps que comentabas, ¿no? Habíamos hablado de la mentalidad, hemos hablado de un buen partner, y luego está la búsqueda de esa financiación, pues bueno, que acudáis a la oficina Acelera Pyme, que es un servicio gratuito financiado por el Ministerio de Transformación Digital, que lo que podemos hacer es ayudaros en esa línea. La tercera pata en la que nos apoyamos es nuestra red de colaboradores, entre ellos Nexio, pues también Predisland, Signos IoT, los incorporaremos seguro, igual que en 3N Finética. Y bueno, que también lo que intentamos es conectar a las pymes con ese partner, lo que comentaba José Ignacio, el más adecuado para vuestra solución. Entonces, pues bueno, contamos con una amplia red que digamos, está validada por nosotros, por CEO Aragón, y con la que os podemos conectar. Pues bueno, no quiero quitaros más tiempo, recibiréis todos y todas, bueno, todas, pocas, todas, mucho hombre veo aquí, no quiero dejar pasar la oportunidad, pero bueno, Sí, aquí. Recibiréis todos y todas la presentación que ha pasado José Ignacio y, como os decía, el enlace a la grabación, el contacto también mío, pues para que lo utilicéis con lo que consideréis oportuno, y sin más, pues bueno, pasamos a tomar un café y de una manera más distendida pues vamos trasladando las preguntas que consideréis. Muchísimas gracias a todos y a todas.